Buenas. Hoy, continuando con nuestra serie de las mitologías del mundo, vamos a hablar de uno de los que a mí, notarán ustedes, me gustan muchísimo, los vikingos. Vamos a hablar de cómo estos pueblos nórdicos de Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia van a desarrollar una mitología que involucra a los otros pueblos, pero que va a ser muy específica de ellos. Los vikingos, pues como decíamos, ellos están mezclados con raíces germánicas que estaban anteriores a ellos y con raíces celtas que estaban anteriores a ellos, pero su cosmovisión va a ser bastante particular, aunque tenga influencias de antiguos pueblos. Ellos van a crear lo suyo, que va a ser una religión. Siempre que hablamos de mitologías, eso en algún momento fue una religión. Y luego pasan a ser historias como leyendas, pero eso en su momento fueron dioses que durante mucho tiempo, y sobre todo en el país de Islandia, durante más de 1500 años, ellos fueron dioses vigentes, cuyo culto se hizo bastante poderoso, y hoy por hoy marcan las ciudades y las calles y los pueblos de Islandia y de muchos pueblos de Escandinavia. Entonces resulta que de la misma manera que nosotros hablamos de Roma como el lugar donde toda la mitología está referida a la ciudad misma, como una ciudad eterna, como una ciudad contenida en su aula sagrada, eterna y poderosa, la mitología vikinga tiene un lugar, y ese lugar es un árbol. Y ese árbol es Yggdrasil. Y básicamente ahí va a ocurrir todo. Yggdrasil es un fresno. Es un fresno muy antiguo, es el árbol de la vida. Las mitologías tienen universos. Cuando los griegos hablábamos del Olimpo, con los romanos hablábamos de Roma misma, la ciudad. Con los vikingos vamos a hablar de Yggdrasil, el famoso árbol de la vida que lo hemos representado muchas veces. Es un árbol que significa todo el universo para ellos, y sus raíces y sus ramas están unidas de una forma tal que comunican las cosmovisiones de los diferentes mundos. De las raíces emana la fuente del pozo del conocimiento que la va a custodiar el gigante Mimir. A los pies del árbol se encuentra el dios Heimdall, que es el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nidhoggur y de una cantidad de gusanos que tratan de corroer las raíces y derrocar a los dioses a los que éste representa en todo su estilo. También cuenta con la ayuda de las Nornas. Las Nornas son muy importantes porque las Nornas es la versión vikinga del destino, de las Moiras que habíamos visto con los griegos, de las Parcas que habíamos visto con los romanos. Pues en Yggdrasil están las Nornas, que son las que cuidan del árbol porque lo van regando permanentemente del pozo de Urt. Entonces ellas son las que le están dando agua, determinan su destino, pero también su protección. Y hay un puente, ese puente es muy bonito, es un puente sobre Yggdrasil que lo une a la morada de los hombres, y ese puente se llama Bifrost, es el arco iris. Uno va a Islandia y en Islandia hay unas universidades que se llaman Bifrost, o sea, estos son referencias que hoy están vivas en la cultura de los pueblos escandinavos. Ese es el arco iris, es el puente que nos va a comunicar con los dioses, y de ahí uno cruza para salir de Asgard, que es la morada de los dioses, y entrar a Midgard, que es la morada de los hombres.
Hay un gallo de oro que es Vidpanir, que vive en la copa del fresno y vigila el horizonte de los ataques de los gigantes, porque aquí hay una rivalidad eterna entre dos mundos, el mundo de los gigantes y el mundo de los dioses, de los haces, que es como llamamos a todos estos dioses que vamos a contar, a Thor, a Odín, a Frigga, a Freya, a Loki, a todos ellos. Y los gigantes siempre estarán al acecho porque son dos mundos que están en guerra, como también estaban en guerra los titanes contra los dioses del Olimpo. Entonces, por eso hay que estar cuidando a Yggdrasil, y están el gallo de oro para prevenir que haya ataques, y en el caso de que los haya, él va a cacarear para contar, pues va a hacer su sonido para contar que el ataque puede llegar. Y ese sonido, el cacareo del gallo, despertaría en caso tal a los guerreros muertos de la Valhalla para la batalla final de los dioses que va a llegar. O sea, toda esta mitología, toda esta cosmovisión, todas estas religiones del antiguo pasado nórdico saben que un día van a llegar a su fin y que de ese fin nacerá un nuevo mundo. Pero tienen claro, son dioses que son perfectamente conscientes de su mortalidad y de su finitud, y de que va a llegar un día en que todo esto desaparecerá. Eso es una característica muy llamativa de la mitología nórdica, la conciencia que tienen todos ellos de que finalmente no van a poder evitar eso, que en algún momento va a ocurrir ese fin de los dioses, ese colapso del mundo se llamará el Ragnarok. Ellos saben que va a llegar en algún momento. En la parte superior del árbol está Vedfornur, que es un halcón que está situado entre los ojos de un águila sin nombre y una de las raíces de Nidgor. Hay una ardilla, que es la ardilla Ratatorsk, que sube y baja constantemente de las ramas, transmitiendo los mensajes entre los mundos. Pero ella es malusa porque ella es cizañera, entonces siembra discordia y echa chismes malucos, que mire que los de abajo están diciendo esto de los de aquí arriba, porque bueno, no todas las criaturas mitológicas son buenas. Entre los animales que se alimenta Yggdrasil está Eidrun, que es una cabra que se encuentra entre las ramas, y la leche de ella es la que alimenta a los guerreros del dios Odín. Hay 4 ciervos que se llaman Daim, Valen, Duner y Durator, que devoran las hojas y las cortezas del árbol, que no muere porque el agua permanente de Urt, la fuente maravillosa que brota en Asgard, lo mantiene siempre joven y bonito. Abajo hay 9 fuentes. Hay cualquier cantidad de mundos en Yggdrasil. Yggdrasil es un árbol que contiene los mundos y los universos, y contiene las 9 fuentes, y contiene los animales sagrados, contiene su vida, su germen, y también contiene lo que va a ser también su destrucción de una u otra manera, lo sabe. Pero Yggdrasil es un mundo maravilloso, es un universo increíble, y está formado por cada uno de los mundos. De alguna manera, Tolkien, siempre lo referimos porque pues es el hombre que ha hecho la mayor cantidad de narrativa mitológica, llamándose a sí mismo un subcreador, es decir, aquel que revela universos que ya existen. Tolkien, siempre que hablamos de los británicos hablamos de Tolkien, porque cuando él hace El Señor de los Anillos va a recoger todas estas mitologías en el relato. Entonces, los diferentes mundos que nos relata él se pueden resumir en Yggdrasil. Ahí están todos. Yggdrasil es la fuente de la vida, Yggdrasil es todo. Hay una cosa que es muy importante en la cosmovisión de los vikingos, y es que el hombre y la mujer son iguales. Nacen de 2 árboles, del fresno y del olmo, y son iguales. Hay quien dice que los vieron a la deriva, que Odín los vio a la deriva y le dio vida a las 2 porque se sentía solo. Otros que los 2 árboles crecieron el uno al otro bajo la custodia de Odín, pero el asunto es que los 2 árboles están juntos y tienen la misma, digamos, como los mismos derechos. Esto es muy distinto a nacer de la costilla de alguien, o de la cabeza de alguien, o de las piernas de alguien. O sea, la mujer en el universo vikingo no nace de ninguna parte de nadie, sino que es un árbol, tan árbol como el fresno. Lo que da una cosmovisión y una imagen sagrada, ritual y cósmica de la mujer completamente distinta a la que dan otras culturas. Sí, o sea, Palas Atenea nace de la cabeza de Zeus. Sí, ella nace
es un árbol, igual al otro árbol, y tienen los mismos derechos, tienen el derecho en la vida práctica, cotidiana de los vikingos. Las mujeres tendrán derecho a su cuerpo, tendrán derecho a no ser maltratadas, serán guerreras, serán agricultoras, tendrán derecho a proyectarse en la sociedad vikinga, igual que los hombres se van a proyectar. Entonces, las nornas que son las llamadas Urt, se llaman Urt, Verdandi y Skuld, y son las tejedoras del telar de la vida que conoce el destino de los hombres y de los dioses, y a las cuales Odín le pide el favor de que le den el don de ver el futuro. Siempre, todo el mundo les pide el mismo favor a ellas, pero ellas tampoco lo dan a nadie. Entonces se lo negaron. Entonces le dijeron que si eso era lo que quería, que tenía que ver al gigante Mimir, al protector de la fuente de la sabiduría, al más sabio de los 9 mundos. Pero le advirtieron a Odín, le advirtieron. Odín es el dios supremo, el del trono de Asgard, el que observa los 9 mundos, pero Odín es curiosísimo. Todo le produce curiosidad, siempre quiere saber, es un dios ávido de sabiduría y también muy curioso. Te le dijeron, listo, usted puede ver el futuro, pero ellas le advierten que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que desea, porque no necesariamente lo que desea es lo que realmente quiere, ¿no? Solo dirían los Rolling Stones, you can't always get what you want. Él siempre, para poder saber y para poder mimetizarse, él toma las formas de los diferentes, a veces hace las formas de un caminante cansado para saber qué están pensando los hombres y escuchar en qué anda. Tiene un par de cuervos que son los que le van contando lo que va pasando por el mundo. Entonces él, antes de llegar a donde el gigante, se ha disfrazado de un caminante cansado y le pide a Mimir que lo deje beber de su fuente, que ya estaba agotado y sediento. Mimir, al ser tan sabio, no se deja engañar y le dice a Odín que lo va a dejar beber de su fuente, que es una fuente de futuro, a cambio de que le dé como precio el ojo izquierdo. El precio que le pido es súper alto, es el ojo izquierdo. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Odín perdió el ojo, Odín es tuerto, perdió el ojo y nunca lo recuperó. Y fue el trato que aceptó con Mimir para poder beber en el fondo de la fuente donde se encontraba y poder entender lo que era el futuro. Uno no siempre debe ver el futuro porque eso puede traer muchas cosas. Odín finalmente llega a beber de la fuente y cuando el agua toca los labios empieza a ver toda la desgracia y el horror que tendrán que pasar los hombres y los dioses. Y ve el fin del mundo y ve su propio destino, y es cuando ve todo lo que va a pasar en el Ragnarok. Por eso le digo que estos dioses son conscientes de su finitud. Entonces después de eso él vuelve a Asgard, pero mientras más avance sus caminos, más atormentado se sienta por el conocimiento que había adquirido, y eso, mejor dicho, eso lo raya. O sea, y le queda un raya ahí porque pues uno saber que va a pasar una cosa tan terrible, pero él quiere pensar cómo obtener conocimiento y sabiduría para poder ir más allá, incluso de la desgracia de lo que conoce. Cómo llegar a tener una sabiduría más profunda, más plena, porque lo suyo siempre es esa necesidad de saber. Entonces se da cuenta que tiene que hacer un sacrificio grande. Él decide sacrificarse a sí mismo de la siguiente manera: se clava a su propia lanza y se cuelga con la cabeza para abajo del árbol de Yggdrasil durante 9 días y 9 noches. Durante ese tiempo no va a comer, no va a beber, lo único que va a hacer es conocerse a sí mismo. Y ya llevado a los límites de la desesperación de su propio interior, descubre la sabiduría
por la cual había hecho ese sacrificio. La sabiduría son las runas. Las runas son unas piedras que contienen unos signos. Esos signos son a la vez el alfabeto en el cual se comunican los vikingos, como una fuente de oráculo y sabiduría. Cada una de las runas tiene una manera de expresarse. Uno dibuja la runa y al dibujar la runa está conociendo un universo. Son fuente de magia, son fuente de poesía, son fuente de oráculo, son fuente de sabiduría. Hay una runa que es de la fuerza, otra de la separación, otra de las señales, otra de la parcería, otra de mirarse a uno mismo, otra de la protección, otra de la defensa, otra de la fertilidad, otra de la, digamos, del conflicto, otra de la iniciación, otra del guerrero, otra de la apertura, otra de la cosecha, otra de la alegría, otra de las posesiones, otra del camino, otra de lo disruptivo, otra de lo que fluye, otra del movimiento, otra del crecimiento. Esta runa del crecimiento es el Bluetooth, o sea, lo que nosotros hoy utilizamos como Bluetooth para comunicar entre sí los dispositivos. Ese signo es una runa y es la runa del crecimiento y es Bluetooth. Hay una runa vacía, esto es muy importante. Esta runa vacía es lo que no podemos conocer. Y es muy interesante porque cuando sale esta runa, no podemos abarcar lo que aún no tiene forma. Entonces, hay una runa de la completud, hay una runa del pararse firme frente a la vida, hay una runa a través de la cual tú entras en otras épocas, y hay una runa que es una pasarela, un puente que te va a llevar a otras cosas. Las runas pueden salir al derecho y pueden salir al revés. Según la forma en la que salgan, tienen un camino, una lectura o tienen otras. Hay unas que, no teniendo revés, tienen de todas maneras cierto tipo de advertencias. Esta runa no tiene revés, pero te advierto que tal cosa. En general, las runas lo que van a hacer es llevarte a un conocimiento de ti mismo. O sea, cuando tú echas las runas, ya sea que saques una sola, que saques tres, que las pongas en las diferentes formas en que se puede poner, la runa lo que te va diciendo es cómo la situación en la que tú estás consultando te va a llevar a un mayor conocimiento de ti mismo. Son súper precisas y generalmente contestan cosas que son muy adecuadas a lo que se les está preguntando, porque tienen una sabiduría inmensa y poderosa. O sea, como para uno pararse 9 días boca abajo, ¿sí? O sea, lo que él va a encontrar en las runas es en realidad algo lo suficientemente valioso, poderoso, mágico y perdurable como para que su sacrificio haya valido. Muchas de las historias de estas mitologías después van a adquirir diferentes formas en la cultura europea. Entonces, en el tarot, la figura del ahorcado está inspirada en el sacrificio de Odín que hizo para poder encontrar la tremenda sabiduría de las runas. Entonces, una vez que Odín trae la sabiduría de las runas, Odín va a ser, digamos, como aquella deidad tutelar que lo sabe todo y que lo entiende todo, y por eso tiene los dos cuervos que son, uno es el pensamiento y el otro es la memoria, y al final del día los cuervos llegan y se posan en su hombro y le cuentan lo que vieron por el mundo, y de esa manera él siempre está enterado, siempre está dateado. Están los vanes o los vanir, que son los dioses vinculados a la naturaleza, al mar, a la fertilidad, a la magia, entendida como un fenómeno natural. Y están los ases, que son los dioses que han desarrollado una sociedad jerarquizada, con caudillos, con guerreros, con súbditos. O sea, hay unos dioses de la naturaleza y hay otros dioses que han creado un mundo ahí. Y ambos se encuentran en un grupo que eso no siempre se la llevaron bien, hasta que finalmente van a tener una guerra que va a acabar con todo. Entonces, cada uno se va metiendo en uno de los bandos, y a veces van a tener rehenes, y a veces va a haber tensiones, y a veces se calman, y a veces se mezclan, y a veces se agarran.
pero básicamente siempre son estos dos protagonistas. Entonces, entre los dioses está Freya, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor y la diosa de los gatos, Miau. Ella es la señora, es una mujer, es una amante que genera deseo, es multifacética, es la diosa de la fertilidad, es como Venus, como Afrodita. Ella ocupa un lugar dentro de la familia de los dioses y tiene un hermano mellizo que es Frigg, que es el padre de Nord, y ella está con los dioses junto con Vanir y con los mellizos, y ella se presenta como uno de los mitos más importantes de toda la literatura nórdica y es objeto de deseo. Es muy importante ella porque en la literatura nórdica va a ser un sustrato fundamental de existencia de los pueblos vikingos, y más adelante los islandeses van a poder reclamar el derecho a ser un país porque tienen literatura, porque han hecho las Eddas, y las Eddas son los cantares donde cuentan las historias de sus pueblos. Ella vive en el campo de la gente, conduce un carruaje llevado por dos gatos y está conectada no solamente con el amor, sino también con la riqueza y con la magia. Y es también conocida por ser una de las que en las batallas va reclutando para Odín a la gente de la Valhalla. Aquí pasa una cosa: en las batallas los guerreros van a morir y los guerreros más valientes van a ir a la Valhalla. Esto lo hace, Odín lo selecciona, Freya lo selecciona, pero las que los van a reclutar, propiamente dichas, son las valquirias, que son estas mujeres rubias, con esas trenzas tremendas, altas, fuertes, bonitas, que van y los seducen para escoger que en la batalla mueran los más valientes y los que más les sirven, porque necesitan todo ese combo en la Valhalla. La Valhalla es el lugar donde van a estar los muertos en batallas heroicas, porque cuando llegue la batalla final del fin del mundo, estos muertos de la Valhalla saldrán del mundo de los muertos cuando escuchen el grito del gallo y van a defender a Odín de su batalla contra los gigantes, de la batalla final contra los gigantes. Yo no sé si se acordarán ustedes de esa escena de Game of Thrones donde van levantando a todos los muertos para generar unas batallas terribles. Bueno, todo eso está inspirado en estas historias antiguas. Ella viaja por toda la cosmovisión mitológica del mundo nórdico y ella está vestida con una capa hecha de plumas de halcón, y así es como se le distingue. Hay un personaje aquí bastante cuestionable, se llama Loki, y Loki es un personaje, es hijo de los gigantes y se mueve alrededor de los haces y de los vanes. Y es también cizañero, va sembrando discordia entre unos y otros. Este tipo es truculento, trucho, engaña, hace toda clase de tretas, es bandido. Él puede ser divertido porque es un bandido y hace una cantidad de cosas truculentas y chistosas, pero a la final va a ser el artífice de todo el mal que va a ocurrir y que nos va a llevar al Ragnarok. Entonces, este personaje, uno se divierte a lo largo de sus aventuras, pero luego se da cuenta que esa misma naturaleza juguetona y pícara también puede llegar a ser terriblemente malévola. Y él se la pasa entre unos y otros, cizañando, engañando, es absolutamente atractivo. Él participa en todas las en todas las fiestas. Él puede tener hijos de diferentes especies, él puede ser macho, puede ser hembra, él se puede convertir en cualquier animal, es tramposo, se la pasa metiendo a los dioses en problemas. Por ejemplo, un día le da por cortarle las trenzas de oro a la esposa de Thor. Imagínese, mientras duerme.
Entonces se mete en un problema absolutamente grande porque Thor pues va a ir detrás de él y entonces va y le promete que no, que se las va a conseguir en oro otra vez y va a ir donde los enanos y los enanos hacen un trabajo maravilloso y luego va donde los otros enanos y dicen que ninguno va a hacer un trabajo tan maravilloso como el que hicieron esos y que apuesta su cabeza y entonces los enanos logran hacer un anillo tan maravilloso como eran esas trenzas y cuando ya va por la cabeza él dice que no le pueden tocar el cuello. Entonces siempre logra hacer algo truculento. A Thor, que es un dios también maravilloso y todo, pero Thor es ingenuo. A Thor ve la cara pero no ve el corazón de las personas, a diferencia de Odín, que sabe lo profundo del alma y un día lo pone a comer más que el fuego. Entonces él pues no puede comer más que el fuego porque el fuego todas las va a perder Thor, que nunca pierde. No puede comer más que el fuego porque el fuego lo devora todo. Lo ponen a correr contra una anciana y la anciana lo derrota porque ningún guerrero es más que el tiempo. Y lo ponen a correr contra el pensamiento y pierde porque nada es más rápido que la velocidad del pensamiento. Entonces en estas 3 pruebas queda derrotado Thor porque Loki sabe mejor que él cuáles son las limitaciones aún de los grandes dioses. Entonces le da por robarse la manzana de la juventud que Gudrun guarda para los haces, el collar maravilloso de Freya, los guantes de hierro de Thor y el anillo de Andravi, y así por el estilo se la pasa haciendo toda clase de cosas. Está casado con Sigyn y con ella tiene 2 hijos, Nari y Vali. Y con la gigante Angborda tuvo otros 3 hijos, que es el lobo Fenrir, que es clave en nuestro relato, es la serpiente Midgardir, son los monstruos de la batalla final. Ellos, los hijos de Loki, son los que van a causar la muerte de los dioses de Odín y de Thor. Y Hel, la diosa de los infiernos, que los dioses toleraron su compañía hasta la muerte de Baldir, que eso ya les voy a contar porque es tan grave que Baldir muera, y eso cuando Loki lo hagas de manera intencionada. Entonces a él lo van a atar a una roca porque se le va la mano ya, o sea, ya se le va la mano. Entonces ya cuando él produce intencionalmente la muerte de Baldir, que es el hijo de Frigg, su hijo amado, Frigg la esposa de Odín, entonces lo van a atar a una roca y va a sufrir tormentos hasta cuando llegue el Ragnarok. Y en compañía de los hijos va a desatar ese desastre final. Esto de que lo tengan en una roca amarrado nos recuerda a Prometeo encadenado. Porque, digamos, los mitos se repiten. Porque igual están hablando de los humanos y los humanos tenemos más o menos las mismas características. Entonces, como es un Dios tan poco fiable, como puede ser de una manera y puede ser de la otra, no hay un culto a él porque, bueno, pues usted no le va a tener un culto a un dios trucho que lo puede engañar, que engaña a los demás dioses. Entonces, pues no es chévere. Entonces ahí lo tienen hasta que pase de ser un dios encantador y chévere y divertido, y hasta que pase de la picardía a la maldad. Eso es lo que pasa. Él va a mutar de estar haciendo travesuras y mirando a ver cómo se sale de las travesuras y engañando a los demás dioses y engañando a Thor, que es el Thor. Thor es un dios muy fuerte. Thor es el del martillo. El martillo de Thor es ese martillo que ustedes ven que en los estrados, en los juicios, se pone cuando el juez da la sentencia final. Ese martillo es el martillo de Thor. Y ese es un martillo forjado en hierro por los enanos y es el que transmite la justicia, porque este tipo es un dios de la justicia. Y además el hecho de que sea ingenuo no deja de ser una ternurita de los vikingos, porque se ve ante Dios tan fuerte, tan poderoso, que puede hacer martillos, que puede hacer todo ese montón de cosas, y sin embargo sea ingenuo. Pero él es muy importante porque él es el que nos va a dar esa posibilidad de que exista la justicia entre los hombres y entre los dioses. Y no es poca cosa, porque acuérdense ustedes que además digamos, los vikingos van a ser políticamente muy avanzados, van a tener el primer parlamento de Europa, que es el parlamento del Althing, que es la costura de la tierra de las placas tectónicas donde se unen Europa y América en el país de Islandia. Y ahí era donde se reunían para cantar las leyes
y se reunían en un gran banquete para los dioses. Y así en el gran banquete para los dioses cantaban las leyes que habrían de constituir su estado social a partir de algo democrático como era el Althing. Son muy progresistas en su manera de entender muchas cosas de la sociedad. Pocas veces se señala eso de los vikingos y de sus dioses, porque como fueron tan guerreros, invadieron tantos pueblos, y los pueblos que invadieron eran Inglaterra y Francia, y el cuento lo cuentan Inglaterra y Francia, entonces hacen más énfasis en sus invasiones que en sus grandes logros como sociedades, porque fueron víctimas de las invasiones. Pero está muy unido, o sea, el universo de los vikingos está totalmente unido al universo de los dioses. Y no podemos separar una cosa de la otra, como tampoco la podemos separar de los griegos ni de los romanos. Estos son cosmovisiones que van a formar la manera como se habita el mundo en los pueblos que creyeron en estos dioses. Hay un dios bellísimo que es Balder, que es una deidad que se asocia a todas las cosas buenas de la vida. Es bello, es alegre en el mundo, tiene un espíritu de bondad, es amistoso, es chévere, y es el hijo queridísimo de Frigg, que es como la sabia matriarca de los dioses. Ella tiene una manera de proteger a su hijo del daño que le puede hacer la vida. En lugar de sobreprotegerlo y ser una mamá helicóptero y andar encima de él a toda hora, que a veces puede ser tan agobiante, ella lo que hace es hacerle prometer a toda la naturaleza que no le va a hacer daño. A cada uno de los elementos de la naturaleza. Ella va a utilizar su magia y va a pedirle a todo el mundo que jure que no le va a hacer daño, que el fuego no le va a hacer daño, que los metales no le van a hacer daño, a los árboles que no le vayan a hacer daño, a los animales. A todo el mundo le prometió que no le fuera a hacer daño de ninguna manera a Balder, pero el que no estaba oyendo y al único que no le arrancaron esa promesa fue al muérdago. Entonces él no era inmune al muérdago, todo se había hecho para que no le hicieran daño. Entonces todas las deidades estaban tranquilas y sabiendo que eso no iba a pasar y que todo estaba bien. Y resulta que un día estaban divirtiéndose y estaban ahí como en un rato de esparcimiento y estaban disparando flechas y estaban lanzando piedras, lanzándole piedras y flechas a Baldir, porque su naturaleza inmune hacía divertido que le mandara toda clase de cosas que igual no le iban a hacer daño. Loki se enteró de que estaba pasando eso, que había un banquete, que había una parranda, que había un rato de esparcimiento y que a él no lo habían invitado, y como él era tan celoso de todas esas cosas, va y se pone bravo y se convierte en mujer y va a ver a Frigg y le hace unas preguntas, y a través de las preguntas, como es tan astuto, se entera que nada le podía hacer daño a Baldir, con excepción del muérdago que crece al oeste de la Valhalla, y que igual Balder no iba a llegar allá, pues estaba muy lejos. Entonces Loki se apresura a buscar el muérdago, se devuelve a la asamblea, se acerca a Hod, que es el dios ciego, que es el hermano de Baldir, y lo convence de dispararle una flecha a Baldir y le entrega a él mismo el muérdago. Entonces Hod le dispara la flecha, pues estaban haciendo eso, el juego era dispararle cosas a Baldir, que igual como era inmune a todo, pues eso era parte de la diversión. Y resulta que Hod es ciego, entonces no ve que lo que le están dando es un muérdago. Entonces cuando le dispara una flecha hecha de muérdago, eso atraviesa a Baldir y Baldir cae muerto al suelo. Y ahí es cuando empieza todo, empieza la tragedia, porque inmediatamente todo, o sea, esto era un juego y era para divertirse y era para ufanarse de la inmunidad de Baldir, ¿verdad? Y cuando pasa eso, todo el mundo queda quieto en primera, hay un silencio, hay una tristeza y quedan congelados en el tiempo, no pueden hablar, algunos quieren vengarse, otros no pueden expresar el dolor, y entonces Frigg completamente
entumecida por el dolor, va corriendo a donde Hel, la diosa del inframundo, y le dice que por favor libere a Balder del inframundo. Le dice que haría todas las cosas, que le dijo que por favor la liberara, y lloraba por Balder, que era su más querido, que era el que adoraba. Y la giganta, en realidad era Loker disfrazado, no la ayudó. Entonces él fue condenado a estar en el inframundo y no lo pudo salvar. Ni ella no lo pudo salvar por más que ella hubiera querido. Y Loki, que estaba, después de esto es que lo van a amarrar y le van a hacer todos los martirios hasta que llegue el Ragnarok. Entonces, por haber hecho la maldad deliberada de matar a Baldir a través del estratagema de hacerle disparar por una flecha por el dios ciego con el muérdago, que era lo único a lo cual él no era inmune. O sea, la mala fe con la que Loki deliberadamente encontró la manera de matar a Baldir, que era la adoración de Frigg y el espíritu más bueno y más amoroso que había, le va a valer el que lo tengan amarrado a una roca y que lo vayan a estar torturando hasta cuando llegue el fin de los tiempos. El fin de los tiempos se va a llamar el Ragnarok, y el Ragnarok es como una reacción en cadena, porque van a pasar una cantidad de cosas. Entonces, pero las cosas van a pasar con la muerte de Baldir. Con la muerte de Baldir viene, en ese momento se desata la tragedia y todo lo que es conocido va a acabarse ahí. Entonces lo primero que va a venir es Fimbulvitr, que es la sucesión de 3 inviernos sin verano que van a oscurecer todo el firmamento y van a oscurecer el cielo, y los hombres de Midgard desesperados olvidan a sus dioses y van a vivir con una espada y un hacha, y los lobos Skoll y Hati, que persiguen al sol y a la luna desde el principio de los tiempos, van a poder atraparlos por fin. El Bifrost se va a llenar de sangre. Cuando se llene de sangre el Bifrost, y cuando se vean los lobos ahí atravesando el Bifrost, que era una de las más terribles profecías, que cuando los lobos atravesaran el puente que une a Asgard con Midgard y se viera la sangre sobre el arco iris, ahí estaríamos ya en el final de los tiempos. Las estrellas se apagarían para siempre, el árbol de Yggdrasil sacudiría sus ramas y los árboles harían que murieran las montañas y se rompieran, y el temblor liberaría a la serpiente Jugad-Mundir, y ella rompería las cadenas de lobo Fenrir y de Loki. Y una vez que liberen a Loki, bueno, ya sabemos todo lo que puede pasar de terrible cuando liberan a Loki, que estaba ya amarrado, y los muertos de Hel van a tomar los 9 reinos y van a navegar en el barco de Nagbal, que es hecho con las uñas de los muertos, y en la cúpula celeste van a estar Surtur y un ejército de demonios de fuego, y el puente del arco iris se va a marchar sobre Asgard y se rompe, y lo primero que se va a ver es el ataque de Heimdall, que es el responsable de guardar el Bifrost, y ya no lo puede cuidar porque ya es imposible, ya se ha roto, y el poderoso cuerno de Hilgarun pondrá a todo Asgard en pie de guerra, y Odín llamará a los demás dioses y a las valquirias para que las valquirias levanten a todos los guerreros que han muerto valientemente en la batalla, para que lleguen al combate que ellos estaban festejando en la Valhalla, que era el lugar donde les daban cerveza y abundantes doncellas que iban a encontrar, que uno de los chistes de Asterix y Obelix era cuando se encuentran con los nórdicos, es que los invitan a la Valhalla y no gracias, porque uno allá llega es muerto. Van a llegar todos los de la Valhalla y se empiezan a cumplir todas las profecías, y los ejércitos se encuentran en el campo de Brit y empieza la mayor de las batallas, y el primero que va a caer es Freyr, a pesar de haber pedido él pidió su espada mágica, y sin embargo se enfrenta al mismo Surtur y va a morir ahí. Odín viene cabalgando sobre su caballo, Sleipnir, acompañado de los campeones de la Valhalla, va a luchar contra el lobo Fenrir, que es el que va a desatar toda esta tragedia, pero ni las fuerzas de él, ni las de sus hijos, ni las de sus aliados van a poder ser suficiente, y Odín va a morir devorado por una monstruosa criatura que es parte de los hijos de Loki.
Y Vidar, el gigante hijo de Odín y dios del silencio y de la justicia, se va a poner furioso por la muerte de su padre y abre las fauces del lobo y surgita la parte inferior de la mandíbula con la mano y con la otra le atraviesa la garganta con una espada. Y Thor, pero Odín ya ha muerto, y Thor va a protagonizar un terrible combate contra la serpiente Jurarmur, que la teníamos custodiada ya en el fondo de Yggdrasil y que también es una de las criaturas de Loki, y él la mata, pero mientras él la mata ella lo alcanza a picar. Entonces, mordido por la serpiente, ella muere, pero él también, porque 9 pasos antes él ha entrado en contacto con el veneno de la serpiente. Y Tyr, el dios guerrero, va a vencer al perro del infierno Garm, pero las heridas que el perro le deja van a hacer que al poco tiempo vaya a morir él. Y Heimdall se va a encontrar con Loki en el campo de la batalla y ambos entablarán un combate matándose mutuamente, o sea que Loki también muere. Y al final de la batalla el demonio de Surtur va a alcanzar la espada de fuego y va a prender la llama sobre los 9 reinos. Y cuando el campo de batalla de Bur se va a convertir en cadáveres y el sonido es un sonido que de pronto nos lleva a un silencio y el resto del mundo se va a hundir en las profundidades del mar y solo quedará un espacio desolado y va a ser una cosa terrible y es el fin del mundo y es el Ragnarok y es el final de los tiempos de los dioses y van a morir todos porque finalmente van a morir Thor, va a morir Odín, el mismo Loki va a morir y todo esto se desata una vez que matan al espíritu bello y hermoso que era el espíritu de Balder. ¿Qué es lo que pasa cuando en las guerras se mata la inocencia y se mata la belleza y se mata la pureza? Que se desatan todas estas fuerzas terribles que se devoran las unas a las otras. Entonces, ya en este mundo y en este momento del Ragnarok, llega el momento en que va a morir el mundo vikingo y ellos todos saben que eso va a empezar y por eso les digo que es una reacción en cadena que va con la muerte de Balder, que va con el sonido del canto del gallo que despierta a los unos y a los otros y que todo esto nos va a llevar al hundimiento final del mundo de los vikingos. Pero este mundo renacerá y volverá a la vida y volverá por Balder y se unirán con Valdi y estos serán los hijos de Thor y los hermanos Lif y Librasil que se habían escondido debajo de las raíces de Yggdrasil van a repoblar otra vez Midgard como una especie de Adán y Eva nórdicos donde va a volver a brillar los cielos y la gente renacerá y habrá un punto de partida como la serpiente de los Uroboros que se muerde la cola y se tratará de nuevo de un nuevo comienzo. Eso digamos es un fin que nos va a llevar a un nuevo comienzo. En la historia, después del Ragnarok, vendrá el cristianismo. Y el cristianismo va a ser abrazado por muchos de estos pueblos, inclusive van a coexistir al mismo tiempo, porque sus dioses van a morir y llega otro nuevo Dios, que resurge, que renace, que resucita también él. Entonces ahí es donde se unen las dos, digamos, las dos religiones, y en el caso de Islandia, el parlamento del Althing, cuando llegue el cristianismo a través de los monjes navegantes celtas que llegan a la isla, van a hacer un gran consejo en el Althing, en el parlamento, y van a llegar a la conclusión de que el cristianismo va a ser la religión oficial de la isla de Islandia, pero que la religión de los antiguos dioses va a seguir existiendo aunque no sea oficial. Y así la religión de los antiguos dioses va a vivir 1000 años más en Islandia, que es el último lugar donde estaban vivos los dioses del árbol de Yggdrasil. Entonces van a vivir allá 1000 años más hasta cuando llegue la reforma. Cuando llegue la reforma se acabará el culto a los antiguos dioses, por lo menos de manera oficial. Pero coexistieron el cristianismo y Thor y Odín y Freya y todos los dioses en estos mundos que se acaban y renacen, en este Ragnarok que volverá después para una nueva creación y un nuevo futuro, y en un Dios que muere y resucita, que es el Dios del cristianismo, y van a formar una complejidad cósmica que hoy se ve en los pueblos escandinavos y que se ve en Islandia,
donde las calles todas están con los nombres de los dioses, donde los barcos tienen los nombres de los dioses. Los barcos de los vikingos tenían mascarones de proa, y los mascarones de proa estaban hechos con los espíritus del bosque y los espíritus de los árboles, y tenían la forma de dragón para que pudieran llevarse de frente con las aguas y poder alcanzar a recorrer el mundo, como lo hicieron, porque llegaron a América y llegaron hasta Constantinopla desde estas islas nórdicas de frío. Entonces, esta cosmovisión nos ayuda a entender a los pueblos escandinavos y nos ayuda a entender cuál ha sido su aliento de vida en el tiempo en que han poblado la historia y que han sido también constructores de muchas naciones. Entonces, este Ragnarok tan temido, tan trágico, tan terrible, las imágenes de ese Bifrost y los lobos caminando sobre él y la sangre y la imagen de este mundo totalmente ensombrecido y llevado a la oscuridad de los 3 inviernos. Imagine para ellos lo que significan 3 inviernos, sin veranos de por medio, teniendo ellos los inviernos tan terribles. Todo esto nos va a llevar al renacer y a la construcción de un nuevo mundo. Y ellos continuarán, y sus dioses siguen viviendo en muchos rincones de su alma y de sus tierras. Entonces, desde Yggdrasil, desde los 9 mundos, desde Asgard, desde Midgard, desde Odín, desde las runas, desde sus sacrificios, desde Freya, desde Frigg, desde la figura ambivalente y terrible de Loki, desde Thor y su ingenuidad, desde el martillo, desde todas estas historias que se tejen en la cosmogonía de las Nornas, que tejen el destino de los dioses y determinan la supervivencia del árbol de Yggdrasil, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.